Es un gusto nuevamente a través de CEFOCAP poder compartir con ustedes el día de hoy algunos temas vinculados al derecho de sucesiones, sobre todo algunos aspectos vinculados a la división de la masa sucesoria en contextos familiares complejos. La exposición la he desarrollado un poco a tocar algunas cosas vinculadas al parentesco, las reglas sucesorias, para luego un poco hablar cómo se aplican estas reglas sucesorias, por ejemplo, en los temas de familias complejas, específicamente en algunos casos de familias extendidas, familias paralelas, ¿no? Y un poco la apreciación o la problemática que puede derivarse cuando no estamos ante una familia nuclear propiamente dicha. Luego, hablar sobre otros aspectos, por ejemplo, los temas de errores en las rectificaciones, en las partidas, cuando uno va a un procedimiento de sucesión intestada y las opciones que uno tiene para finalmente concluir sobre lo que a mi particular forma de ver lo denomino el acto jurídico bajo una denominación de entrega de haberes herenciales, ¿no? Espero que estas 2 horas en promedio que vamos a estar puedan servir, puedan ayudar un poco al desarrollo de lo que se nos ha encargado y de cierta manera podamos tener algunas conclusiones. Al final, cualquier pregunta que ustedes consideren hacerme y que naturalmente esté en el campo que manejo y desarrollo, pueda absolverles con toda tranquilidad. A los 45-50 minutos aproximadamente voy a pedir un receso, ¿no? Para poder tomar de repente un poco de agua o puedan ustedes levantarse de sus asientos y unos 5 a 10 minutos máximo poder hacer ese pequeño receso y poder seguir hasta concluir el día de hoy. El tema que se me ha pedido es un tema aparentemente de poder ser abarcado en forma tranquila, sin mayor inconveniente, pero fíjese que no es así. Si bien el Código Civil ya ha desarrollado cuáles son las reglas sucesorias, los órdenes sucesorios, fíjense que hoy en día el Código Civil de 1984 ya no termina resolviendo toda la problemática. Vamos a ver a nivel de los órdenes sucesorios cómo es que se han establecido los órdenes sucesorios y finalmente quiénes pueden ser herederos, ¿no? De última ratio o herederos de última opción, herederos por descarte y herederos natos o herederos naturales que son llamados conforme al orden sucesorio. Y vamos a darnos cuenta que hay personas o sujetos que pueden estar relacionados de modo afectivo, años que pueden haber convivido, años que pueden haber desarrollado incluso la crianza de los mismos, no tienen ningún derecho sucesorio, sobre todo en aquellos espacios donde se pueden realizar espacios afectivos, de llamar, por ejemplo, padre a alguien que consanguíneamente ni en el aspecto civil lo es, y de igual manera en el tema de las madres, cuando tampoco ni desde el punto de vista civil ni desde el punto de vista consanguíneo lo es, ¿no? Pero que se han desarrollado en contextos donde existe más que una familia desde el punto de vista consanguínea o desde el punto de vista civil, existe una familia por extensión en cuanto a afinidad y que, por ejemplo, algunos de estos sujetos no tienen, o nuestra legislación por lo menos no le da ningún tipo de derecho sucesorio, y mientras que en otros casos que no se han desarrollado algunos aspectos de afectividad, tienen o terminan teniendo derechos sucesorios. El derecho de familia es una rama que está en constante evolución y naturalmente la formación de la propia familia también está en constante evolución. Pretender hoy en día entender que la familia solo se retrotrae o solo se restringe a la familia nuclear, ¿no? Específicamente creo que el derecho se ha quedado corto o no ha establecido algunas reglas que hoy en día sí requieren ser reguladas y que implican una modificación natural del Código Civil. Si uno empieza a revisar qué se entiende por familia, es inevitable hablar de parentesco, ¿no? Es inevitable hablar de familia. Y para eso, naturalmente, quiero recurrir a una sentencia del Tribunal Constitucional que recayó en el expediente 9332 del año 2006, un proceso de amparo donde el Tribunal Constitucional habla sobre las familias paralelas y también hace una definición de familia. El Tribunal Constitucional, desarrollando lo que a nivel constitucional se entiende familia, señala que una familia es un grupo de personas que se encuentran emparentadas y que comparten un mismo techo.
Tradicionalmente, bajo ese contexto de entender que es un grupo de personas emparentadas y que comparten un mismo techo, se pretendía englobar a la familia nuclear conformada por los padres y los hijos, y que estos últimos se encontraban bajo la autoridad de los primeros, ¿no? Así, desde esta perspectiva tradicional, sostiene el Tribunal Constitucional, la familia está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan su origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco. Literalmente lo dicen en esa línea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de familia, la primera idea que se tiene es que la familia es un grupo de personas que tienen un vínculo, ¿no? Un vínculo, y que este vínculo tiene su origen en el matrimonio, en la filiación, y hoy día, en lugar de hablar del parentesco, en un origen civil, en la adopción propiamente dicho. Este término de familia, entendido así, ha sido desarrollado en cuanto a los derechos que puedan derivarse. Es que todos los derechos que un miembro de la familia puede tener producto de esta concepción, es que estas emanan específicamente de un vínculo en específico, ¿no? De un vínculo que puede tener su origen en el matrimonio, en la filiación y en la adopción. Y es que esos vínculos de la familia están relacionados al parentesco propiamente dicho. Y es que en el parentesco tenemos los tres fuentes del parentesco. Por un lado, la afinidad, que tiene que ver el matrimonio propiamente dicho, pero eso habría que incorporar hoy en día a las uniones de hecho. No propiamente a lo que denominamos convivencia, sino a la unión de hecho, porque la unión de hecho no es otra cosa que una convivencia debidamente reconocida a nivel notarial, mediante un procedimiento no contencioso de unión de hecho, o una unión de hecho reconocida en vía judicial, claro, debidamente inscrita en los registros públicos. Entonces, ese parentesco, por afinidad, que tiene su origen en el matrimonio y que tiene su origen en una unión de hecho, hoy en día, también va de la mano el parentesco por filiación, o mejor dicho, por los vínculos de consanguinidad, ¿no? Y por último, este parentesco que se sustenta en la adopción. Estas tres formas de parentesco tienen una fuerte incidencia en los derechos que derivan en una familia. Por ejemplo, los derechos que derivan en cuanto a los alimentos, ¿no? A las obligaciones de los alimentos, los derechos que derivan en el ámbito de derechos reales, los derechos que derivan en el ámbito del derecho sucesorio, ¿no? En el caso del derecho sucesorio, toda la estructura de las reglas del derecho de sucesiones, para tener vocación hereditaria, están vinculadas a este vínculo de parentesco. ¿Cuál es el vínculo de parentesco que se tiene para poder tener derecho sobre la herencia de un causante? Si estoy bajo un vínculo por afinidad, o estoy bajo un vínculo por filiación, o estoy bajo un vínculo por adopción. Y fíjese, cuando uno empieza a hablar sobre los vínculos por afinidad, no tienen, en cuanto a patrimonio para heredar, no tienen la misma cantidad de herencia. Vamos a verlo más adelante cómo hereda, por ejemplo, un cónyuge, o cómo heredaría un conviviente en supuestos donde hay hijos y en supuestos donde no hay hijos, en supuestos donde hay ascendientes y en supuestos donde no hay ascendientes y también descendientes, ¿no? Vamos a darnos cuenta que los que mejor vocación hereditaria en muchos casos y muchas veces se encuentran aquellos que tienen un vínculo de parentesco por filiación, o los que tienen un vínculo incluso civil, ¿no? En el caso de la afinidad, ¿no? Se habla de cónyuge conviviente, pero no se habla, por ejemplo, de los hijos de la cónyuge, con quienes, por ejemplo, se puede haber desarrollado un vínculo de afectividad. Por ejemplo, los hijastros, ¿no? Hijastros cuyo vínculo de afectividad es similar a la de un hijo, ¿no? Años, se lo crió desde pequeño, se casó, tuvo hijos, los hijos del hijastro, al padrastro le llaman abuelo, el hijastro le llama al padrastro papá, ¿no? Ese vínculo está establecido, pero, por ejemplo, no aparecen en la afinidad,
no aparecen tampoco desde el punto de vista civil, claro, salvo que en forma posterior se haga una adopción, ¿no? No aparece, y por consanguinidad totalmente descartado. Pero tenemos la fuente de donde emana la acción sucesoria que pueda tener un sujeto respecto de un causante, o bien por afinidad, o bien por filiación, o bien un vínculo desde el punto de vista civil. Viendo esto, y revisando el artículo 724 del Código Civil, cuando empieza a hablar de los herederos forzosos, ¿no? El Código Civil dice que son herederos forzosos los hijos y demás descendientes, ¿no? Los padres y demás ascendientes. El cónyuge o integrante sobreviviente, diría así, de la unión de hecho. El Código Civil, ¿no? No toma a los parientes colaterales, por lo menos en el 724, como herederos forzosos, sino más bien lo toma como herederos por descarte, ¿no? Como última opción ante la ausencia de los herederos que sean hijos, nietos, bisnietos, en el caso de descendientes, padres, abuelos o otros ascendientes, o el cónyuge o la integrante de la unión de hecho, ¿no? Las bases de los órdenes sucesorios establecidos en el Código Civil respecto del derecho de herencia están sustentados en este artículo 724, ¿no? Primera opción, hijos y demás descendientes, ¿no? Segunda opción, padres y demás ascendientes. El cónyuge o integrante sobreviviente de una unión de hecho que concurre bien con los hijos, bien con los padres, y no concurrirá cuando no haya los primeros y tampoco están los segundos, ¿no? Miremos cómo el tema de los herederos forzosos, ¿no? Respecto a los que se tiene que respetar la legítima, y que son el sustento de las bases de los órdenes sucesorios, han establecido como órdenes sucesorios los siguientes, ¿no? 6 órdenes sucesorios. Por un lado, los hijos y demás descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Claro, ahí empieza a verse ya si la herencia de los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos puede ser por cabeza o puede ser por estirpe, ¿no? Pero los que siempre estarán en primer orden y los primeros convocados a heredar, los hijos y todos los demás ascendientes. Perdón, descendientes en primer orden. Ahí hay un error en la diapositiva. Y en segundo orden, tenemos, ante la ausencia de los hijos y demás descendientes, tenemos a los padres y los demás ascendientes en tanto estén vivos. Normalmente, ¿no? Hasta el abuelo. Excepcionalmente a veces un bisabuelo, ¿no? Pero normalmente es el padre o hasta el abuelo que podrían heredar, claro, considerando la edad del posante, ¿no? Ahí están padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, según corresponda, ¿no? Ante la ausencia de alguno de ellos o el quiebre o desaparición de alguno de ellos, empieza a funcionar las líneas colaterales. En tercer orden, el cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho. Como cuarto, quinto y sexto orden, recién aparecen los parientes colaterales, ¿no? Y ahí es donde recién aparecen los parientes colaterales, porque en el 724 uno se encuentra, ¿no? Si ustedes tienen a mano su Código Civil, podrán verificar en el artículo 724 los herederos forzosos. Son herederos forzosos los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes, el cónyuge o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho, ¿no? No son herederos forzosos los parientes colaterales conforme por lo menos al artículo 724 del Código Civil, ¿no? Y sobre esa línea de los herederos forzosos, pues aparece el tema del tercio de libre disposición y la mitad de libre disposición. El tercio de libre disposición, en tanto se tengan hijos o descendientes, ¿no? O haya un cónyuge o una convivienta sobreviviente de la unión de hecho. Y el medio de libre disposición,
o la mitad de libre disposición, es cuando solo pues, uno puede disponer la mitad de todo su patrimonio si es que solo hay padres u otros ascendientes, ¿no? Y en tanto no hayan ninguno de los parientes indicados en el 725, 726, que no son otra cosa que los del 724, padres, ascendientes, cónyuge, convivienta, hijos, descendientes, ¿no? Recién podría disponer la totalidad de sus bienes, ¿no? Entonces, fíjense cómo este 724 establece un poco el tema de la herencia, el tema de los herederos forzosos, y va marcando. Ya el 816, claro, si el causante en vida no dijo absolutamente nada, no dispuso absolutamente nada, no dejó un testamento en el que disponga la totalidad de sus bienes, si es que este no tuvo ascendientes o descendientes, y nos vamos a una sucesión intestada, claro, ahí nosotros tendríamos que verificar, por ejemplo, ya el tema de quiénes son los herederos en función de la orden sucesoria. Claro, ahí aparece otra problemática, que es el tema de que si dispuso la totalidad, lo hace en condición de legados, ¿no? Y por ahí puede aparecer algún familiar en línea colateral que puede tentar una sucesión parcial, por ejemplo, si hubiese dispuesto desde el punto de vista de testamento o hubiese dispuesto a título gratuito, y podrían generarse otro tipo de conflictos. Ya el 816, en el Código Civil, cuando empieza a desarrollar este tema de los órdenes sucesorios, ¿no?, hace aparecer a los parientes colaterales que en el 724, 725, 726 del Código Civil no existen, ¿no? El 816 del Código Civil empieza a hacer aparecer a los parientes colaterales con vocación hereditaria en caso de órdenes sucesorios. Pero fíjense que en el 724 no están considerados como herederos forzosos, ¿no? Y dentro de esos parientes colaterales tenemos a los del segundo, tercer y cuarto grado, hasta cuarto grado de consanguinidad en línea colateral. Podemos encontrar a un hermano, a un tío, a un sobrino, a un primo hermano, a un sobrino nieto. Si uno empieza a jugar con las escalas de los órdenes sucesorios, puede encontrar a estos herederos, digamos, o estas personas que pueden tener vocación hereditaria en función de los órdenes sucesorios establecidos en el 816 del Código Civil, ¿no? Claro, según el orden, van a excluirse, uno o otro puede excluir, ¿no? Los parientes en línea recta descendiente excluyen a los ascendientes, vale decir, los ascendientes solo heredan en tanto no hayan descendientes, ¿no? Descendientes. Porque si hay cónyuge, los ascendientes sí heredan, ¿no? Si no hay descendientes, los padres. Si hay cónyuge, los padres con el cónyuge. Pero si hay descendientes, los descendientes. Y si hay cónyuge, los descendientes más el cónyuge, ¿no? Porque hay una línea de exclusión. Claro, aquí no hay necesidad de que el código haya dicho los parientes en línea recta excluyen a los colaterales. No hay necesidad porque se sobreentiende que eso es así, ¿no? Los más próximos en grado excluyen a los más remotos, ¿no? Si son de primer grado, segundo grado, tercer grado, salvo que los más remotos hereden vía derecho de representación, que ahí se tendrá que ver si estos heredan por estirpe, ¿no?, o heredan por cabeza, si son los únicos herederos que han quedado en representación del que tenía vocación hereditaria inicial. Miren cómo son las reglas en función de la sucesión de los descendientes, ¿no? Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Claro, hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales reconocidos voluntaria o judicialmente, e hijos adoptivos. Esa misma regla rige para la sucesión de los demás descendientes, claro, cuando hablamos de si estos heredan por cabeza, si concurren solos, y si son por estirpe, cuando concurren con otros hijos adicionalmente, o en este caso
son varios, ¿no?, los que van a entrar en derecho de representación del que correspondía heredar, ¿no? Entonces, todos los hijos van a tener ese derecho hereditario en igualdad de proporciones. Puntualmente, esa es la inicial. La sucesión de los ascendientes. Los padres solo heredan solos, siempre que no existan descendientes, decíamos, siempre que no exista cónyuge o integrante sobreviviente de una unión de hecho reconocida. Si no hay padres, heredan los abuelos en la misma regla y en la misma línea que la anterior, ¿no? Es decir, si es que no hay descendientes, cónyuges o integrantes de la unión de hecho. Porque si hubiese un cónyuge o hubiese una integrante de una unión de hecho, naturalmente van a heredar en concurrencia con ese cónyuge o van a heredar en concurrencia con esa conviviente que ha sido declarada la unión de hecho. Miren ahora las reglas de la sucesión del cónyuge o integrante de una unión de hecho sobreviviente. El cónyuge o el integrante de una unión de hecho sobreviviente tiene vocación hereditaria, pero tiene vocación hereditaria, si bien en tercer grado, pero en concurrencia se nivela con el del primer orden o con el del segundo orden, ¿no? Al cónyuge, fíjense que no hay forma de excluirlo. No hay forma de excluirlo, heredará en concurrencia con el del primer orden y con el segundo orden. Si es con el primer orden, que es una concurrencia con los descendientes, ¿no?, este cónyuge o este integrante sobreviviente de la unión de hecho concurre con los hijos o con otros descendientes del causante y hereda en la parte igual a la de un hijo. Si es que este concurre con un ascendiente, el cónyuge o integrante de la unión de hecho sobreviviente concurre con los padres o otros ascendientes y hereda una parte igual a uno de ellos. Si es que no hay ascendientes y no hay descendientes, aquí sí, el cónyuge o integrante de la unión de hecho sobreviviente tiene sucesión exclusiva si su causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar. Entonces, solo hay un escenario posible donde el cónyuge puede heredar la totalidad de los bienes, en forma total y exclusiva. Y esa solo será cuando no hay ascendientes y cuando no hay descendientes. Porque si hay ascendientes o hay descendientes, pues concurrirá a heredar con los descendientes única y exclusivamente si solo hay descendientes. Ya no entrarán los ascendientes. Y los ascendientes solo entrarán en concurrencia con el cónyuge siempre que no existan descendientes. Por lo demás, los ascendientes también solo heredan en la medida de que no haya descendiente. Porque si hay cónyuge o hay conviviente sobreviviente de la unión de hecho, heredan. Los parientes colaterales, les decía, que lo veo como una sucesión por descarte, ¿no? Solo heredan si no hay ascendientes, no hay descendientes, no hay cónyuge. Es decir, solo heredan en tanto no haya hijos, no haya nietos, no haya padres, no haya abuelos, no haya esposa o no haya conviviente de unión de hecho. Solo en ese escenario podría verse de que tienen derecho hereditario. Lo particular, ¿no? Vuelvo a incidir, que no están considerados como herederos forzosos, ¿no? La herencia corresponderá a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive, dice la norma. Claro, aquí podemos encontrar primos hermanos o sobrinos nietos, ¿no?, dependiendo cómo queramos hacer el conteo de la línea sucesoria, excluyendo los más próximos al más remoto, salvo, ¿no?, el derecho de los sobrinos que pueda darse, salvo de los herederos que puedan aparecer para concurrir en representación de sus padres. Lo particular aquí, y adicionalmente, ante la inexistencia de ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, ¿no?, ya no puede entrar el de quinto grado, no pueden entrar hijastros que hayan tenido algunas condiciones muy particulares de vida con el padrastro o la madrastra, ¿no? No puede entrar alguna otra convivienta,
Si es que a falta de sucesores testamentarios, es decir, no hay herederos en un testamento, no hay legatarios, por ejemplo, no hay herederos untarios o legales en un proceso de sucesión o un procedimiento de sucesión, los bienes se adjudicarán a una sociedad de beneficencia o a falta de una sociedad de beneficencia a una junta de participación social del lugar del último domicilio del causante en el país o a la beneficencia de Lima si estuvo en el extranjero el causante. Fíjense entonces que los bienes sucesorios adicionalmente, por allí si bien el código se quedó en el cuarto, quinto y sexto, le faltó uno más. Le faltó uno de séptimo orden aparentemente, ¿no? Beneficencias, juntas de participación social, que tienen derecho a heredar ante la ausencia de los herederos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto, quinto y sexto orden. Entonces, en esas reglas del derecho sucesorio, ¿no?, hay que darnos cuenta que todo se ha pensado a nivel del Código Civil, puntualmente en el parentesco, puntualmente en que tienen derecho a la herencia los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes, los cónyuges o integrantes sobrevivientes de la unión de hecho y los parientes colaterales. No se ha pensado en nadie más, ¿no? No se ha pensado en nadie más. Claro, ya un causante podría dejar legatarios, podría dejar otro tipo de herederos, ¿no? Por ejemplo, si uno quisiera heredarle al hijastro, bueno, lo tendrá que hacer en calidad de legatario, tal como está la normatividad, ¿no? Pero no lo podrá poner como heredero forzoso. Claro, y en las limitaciones que la misma ley establece. Si hay hijos y descendientes, el tercio, ¿no? Si hay padres y demás ascendientes, hasta la mitad, ¿no? Entonces, uno tiene que tener esa acción y ver que el código, por ejemplo, no ha desarrollado nuevos contextos que requieren ser resueltos. Y que si bien uno puede optar por algunas respuestas en el mismo Código Civil, dando desde el punto de vista de contratos stipulados bajo una compraventa, de legados que se tengan que hacer, ¿no?, de testamentos eventualmente, adicionalmente, que tengan que hacer y puedan dejar legados, para quienes no están dentro de este llamado de ser herederos forzosos, pues las respuestas deberían también hoy en día ser otras y poner algunos escenarios donde, por ejemplo, desde mi punto de vista, un hijastro podría ser heredero, ¿no?, y concurrir en la misma línea que otros, claro, bajo ciertos supuestos, bajo ciertos presupuestos y bajo ciertas condiciones, ¿no? Si nada más en este escenario se presentan algunos conflictos, ¿no?, entre los propios hermanos, que muchas veces no se quieren reconocer la herencia, entre hermanos que hacen firmar documentos de transferencia de propiedad onerosa para luego reclamar más herencia, ¿no? Si nada más por allí empiezan algunos problemas, imagínense los problemas cuando se dan al fallecimiento del causante y sobre todo en familias de composición compleja. Y estas familias de composición compleja, ¿no?, hay que evaluarlos dependiendo del estado civil con el que se falleció el causante. Si el causante fue soltero, si tuvo ascendientes, si tuvo descendientes, si el causante fue casado, ¿no? Y si fue casado, ¿no?, y estuvo bajo el régimen de sociedad de gananciales, o estuvo bajo el régimen de separación de patrimonios, por ejemplo, las cuotas hereditarias van a ser distintas, ¿no? Si estuvo bajo el régimen de sociedad de gananciales y falleció, pues lo primero que se va a dar es el fenecimiento de la sociedad de gananciales, conforme al artículo 318, inciso 5 del Código Civil. Si fue integrante de una unión de hecho y sus reglas de fue bajo el régimen de sociedad de gananciales, que también, ojo, pueden optar por la separación de patrimonios, ¿no?, también trae como consecuencia el fenecimiento de la sociedad de gananciales, más propiamente o técnicamente entendido como la comunidad de bienes para este tipo de uniones,
¿no? Si es que el causante tuvo una unión de hecho bajo este régimen, fue casado bajo este régimen, lo primero que tendrá que darse en su momento es la liquidación de la sociedad de gananciales, para ver qué es lo que se divide, ¿no? Que empezará pues con un inventario de los bienes sociales. Lo segundo que viene, una liquidación de sociedad de gananciales, el pago de las obligaciones sociales y las cargas sociales que éste tenga, ¿no? Y ahí están debidamente enumeradas en el Código Civil también, ¿no? Y siempre que luego de ese inventario de bienes sociales, el pago de las obligaciones sociales y las cargas sociales, quede algún bien remanente con carácter de ganancial, se repartirá y se adjudicarán. En el caso de los dos cónyuges vivos, lo que corresponda a cada cónyuge. Pero en este caso de sucesiones, se repartirán o se adjudicarán entre todos sus herederos, ¿no? En partes iguales. Claro, ese tema de partes iguales, ¿no? Tema de partes iguales, que puede hacer referencia el 323, ¿no? Podríamos ver si realmente eso es una regla que tiene necesariamente alguna incidencia o no, por ejemplo, en la validez y eficacia de un acto jurídico. El 323 dice, son gananciales los bienes remanentes después de efectuados los actos indicados en el 322, vale decir, pago de obligaciones sociales, cargas sociales, inventarios. Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos. Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene preferencia para la adjudicación de la casa que habita la familia del establecimiento agrícola. Y continúo código. Fíjese que el 323 dice, los gananciales o lo que quedase luego de la liquidación de las sociedades gananciales se tendría que repartir por mitades. Pero fíjese que no en todos los casos puede repartirse por mitades, porque a alguien se le puede dar mucho más, ¿no? Mucho más de lo que le corresponde. Y eso puede quedar naturalmente a disposición de los sujetos. No se ha sancionado con ninguna cláusula de invalidez, de ineficacia del acto, el hecho de que se pueda dividir de distinta forma. Ojo con ello. Claro, lo natural que el código busca es que exista igualdad en las cuotas hereditarias, igualdad en las cuotas remanentes que puedan quedar entre los herederos, pero ya serán los herederos los que terminen definiendo si lo hacen de esa manera o no. Ya bien decía hace un momento que la distribución de los bienes derivados de una sucesión intestada provoca problemas entre los diferentes sucesores o herederos forzosos, ¿no? Pero sobre todo provoca más problemas cuando estamos en grupos familiares diferentes o grupos familiares complejos. Y en este escenario, los grupos familiares complejos o grupos familiares que están constituidos de distinta manera, tenemos a las familias ensambladas o familias reconstituidas, a las familias extendidas, a las familias paralelas, ¿no? Las familias ensambladas o reconstituidas, que básicamente son familias que se conforman a partir de la viudez o del divorcio de alguno de ellos y que conforman posteriormente una nueva estructura familiar, surge consecuencia de un nuevo matrimonio o de un nuevo compromiso o de una nueva convivencia, si quisieran decirlo, una convivencia declarada, que propiamente es una unión de hecho, o una convivencia no declarada. Así las familias ensambladas pueden definirse propiamente como una estructura originada en el matrimonio o la unión concubinaria de la pareja, en el cual uno o ambos integrantes, por ejemplo, tienen hijos provenientes de una relación previa, ¿no? ¿Cómo se hereda en esos casos? Hay por allí algunas respuestas en el Código Civil. Otro tipo de familias complejas son las familias extendidas, ¿no? Han escuchado aquellos casos donde una persona dice, a mí mi tía me dijo en vida que me iba a dejar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que dicen eso viven en familias extendidas. Es aquella familia en cuya estructura hay un parentesco específicamente, pero que habita una misma unidad inmobiliaria o habita una misma unidad doméstica, es decir, todos están en el mismo hogar y están conformados normalmente por parientes pertenecientes a distintas generaciones. Por ejemplo,
Es una familia extendida donde está papá, mamá, hijos, abuelos, están primos, están tíos, están cuñados, si quisieran verlo también desde ese lado, con cuñados, y todos viven en la misma casa, ¿no? Ahora, este tipo de estructuras familiares o de estructuras parentales pueden incluir pues, a los padres con hijos, ¿no? Los hermanos de los padres con sus hijos, es decir, los primos, los tíos, pueden estar en la misma casa, los miembros de generaciones ascendentes, abuelos, bisabuelos, la bisabuela, ¿no? Los tíos abuelos, pero de una misma generación, los primos. Y otro tipo de familia compleja son las familias paralelas, ¿no? Estas que se caracterizan porque en ellas existen coetáneamente dos o más núcleos familiares con integrantes afines, ¿no? Estas familias existen en virtud a un principio de pluralismo familiar y de afectividades de uniones de hechos en paralelo. En estos tres tipos de familia, si ya el derecho sucesorio o la vocación hereditaria, en el caso de las familias nucleares, deriva ciertos problemas, en estas se pueden acentuar un poco más y no existen derechos sucesorios que puedan, bajo ciertos supuestos, darse, ¿no? Que puedan darse o que puedan existir algunos herederos adicionales. Claro, que tendrían que ser o tendrían que existir ciertos requisitos para poder ser admitidos como tales, pero que hoy en día requieren de una respuesta, ¿no? Por ejemplo, casos donde falleció el, toda la familia, hijos, papá, mamá, y alguno de ellos tenía relación paralela, que vivía y tenía otra familia, y por ejemplo ellos, ¿cómo es la vocación hereditaria de estos? No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, si no, nos tomaríamos un pequeño break que les indicaba para poder abordar cómo o qué tipo de respuestas serán en este tipo de familias, o cuáles son las reglas que por lo menos hoy en día el Código Civil nos puede ayudar a resolver esta problemática, o qué falta para resolverlo adecuadamente. Son prácticamente las 6:56. ¿Les parece bien si retomamos a las 7:06? ¿Me confirman, por favor? Listo. 7:06, por favor, pueden levantarse a tomar agua, pueden tomarse un pequeño break. 7:06 iniciamos. Muchas gracias.
Listos. Retomamos nuevamente. ¿Sí me escuchan, verdad? Muchas gracias, Catherine. Bueno, entonces, decíamos que en temas de familias complejas y que pueden surgir también, o que surgen necesariamente algunos conflictos de familiares en cuanto a la división de la masa hereditaria, pues habría que verla según el tipo de familia que se da, ¿no? Y si dentro de estas familias todos los integrantes pueden tener o no tienen vocación hereditaria. Tres tipos de familias, además para en estos momentos: familias ensambladas o reconstituidas, familias extendidas, familias paralelas. Y en esos escenarios, el causante, ¿no? El causante puede encontrarse en varios supuestos. Puede ser un causante soltero, un causante que es casado y tiene una familia nuclear, un causante que es casado o tiene una unión de hecho, pero con familia de tipo ensamblada o reconstituida, un causante que es casado o una unión de hecho con una familia extendida, un soltero con familia ensamblada o soltera con familia ensamblada, un soltero con familia paralela o un soltero con familia extendida. Y en esos escenarios, pues la vocación hereditaria y los órdenes sucesorios aparecerán en esta línea. Si es un soltero, se entiende que no hay cónyuge, no hay pareja de unión de hecho sobreviviente, no hay descendientes, ¿no? ¿Quiénes heredarán? Los ascendientes, los padres o abuelos. A la ausencia de estos, los parientes colaterales, y entre la ausencia de los parientes colaterales hasta los órdenes sucesorios llamados por ley, pues entrarán a tallar las beneficencias o las juntas sociales, ¿no? En específico. Ya si es un soltero que tiene hijos, pues son sus descendientes los que son sus herederos y excluyen absolutamente a cualquier otro. En el caso de un casado con familia nuclear, ¿no? El fallecimiento traerá consigo el fenecimiento de la sociedad de gananciales, salvo que este causante haya tenido un régimen de separación de patrimonios. Claro, que ahí el tratamiento es distinto al supuesto que vamos a hablar en este momento. Si es que este estuvo en una sociedad de gananciales, pues se tendrá que hacer todo el tema de la liquidación de la sociedad de gananciales, donde la cónyuge separa su 50% y su vocación hereditaria en el 50% de remanente luego de la liquidación, es decir, del inventario y el pago de las deudas y cargas sociales, de lo que quede, el 50% quedará pues para dividirse bien. Si es que hay descendientes con estos hijos, bueno, se tendrá que dividir ese 50% entre la cantidad de hijos más la cónyuge o convivienta, sobreviviente de una unión de hecho, se tendrá que dividir en partes iguales. O salvo disposición contrario que de estos que puedan hacer una división y partición posterior. Si es que igual no hay hijos y hay suegros, digámoslo así, los padres del causante o los abuelos, ¿no?, del causante, pues heredará conjuntamente ese 50% conjuntamente con esto. Entonces siempre aparece aquí la vocación hereditaria del 50% más lo que le corresponda, 50% de sus gananciales más lo que le corresponda de su vocación hereditaria. Si estamos hablando de un casado o una unión de hecho bajo un régimen de separación de patrimonios, pues lo que se va a dar aquí es que los bienes propios se dividirán la cónyuge con los hijos o la cónyuge con los padres ante la inexistencia de hijos, o solo quedará exclusivo para la cónyuge de no existir padres o de no existir hijos u otro descendiente y se dividirán en partes iguales y no habrá ningún proceso de liquidación ni nada de ello, ¿no? Ahora, en un casado o en una unión de hecho, pero que está conformado por una familia ensamblada o reconstituida, por ejemplo, un cónyuge
uno de los cónyuges con un hijo de un anterior compromiso y el otro cónyuge, por ejemplo, es soltero o es divorciado, sin hijos, ¿cómo se daría la sucesión intestada? ¿Cómo se dividirían los bienes dejados por alguno de estos causantes? Bueno, si es que el que fallece es el cónyuge que provenía ya con un hijo, ¿no? Y en esta segunda familia no hay hijos, pues sus bienes tendrán que analizarse si se tratan de bienes propios o se tratan de bienes sociales. Si se tratan de bienes propios, bueno, heredará su hijo conjuntamente con su pareja de su segunda familia, si están casados, ¿no? O si son convivientes y esa convivencia es una unión de hecho declarada y reconocida, ¿no? Salvo que, bueno, en forma posterior se tenga que reconocer. Si es que son bienes de la sociedad de gananciales, ¿no? Hay una unión de hecho, están casados esta pareja, pues primero tendrá que hacerse la liquidación de la sociedad de gananciales y la parte que queda tendrá que dividirse entre la segunda esposa o la convivienta con una unión de hecho declarada, ¿no? O la nueva esposa, digámoslo así, ¿no? Conjuntamente con el hijo de ese 50% que queda, ¿no? En esa línea tendrá que hacerse un poco la división de la masa hereditaria, claro, pero tomando en consideración, les vuelvo a repetir, el tema de los tipos de bienes que haya y las concurrencias en su momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que el que fallece es el cónyuge, ¿no? En esta familia ensamblada o reconstituida, ¿qué pasa si el que fallece es el cónyuge o el conviviente con unión de hecho declarada que no tiene hijos, ¿no? Que no tiene hijos? ¿Cómo se hereda? Bueno, si no tiene hijos, en este caso, la vocación hereditaria estará en el cónyuge, ¿no? Y puede concurrir los padres o los abuelos, ¿no? De esta pareja que ha fallecido y que no ha tenido hijos, ¿no? Entonces concurrirá el cónyuge con los ascendientes, porque no hay descendientes. Claro, en este caso el hijastro no tiene ningún tipo de vocación hereditaria, ¿no? No tiene ningún derecho hereditario, a menos de que este cónyuge fallecido haya dejado un testamento y lo haya dejado algún legado, a menos de que haya sucedido eso, ¿no? Y alguien podría decir aquí, ¿es posible que un hijastro en este escenario pueda tener vocación hereditaria? Bueno, digo, depende, ¿no? Depende si, por ejemplo, con ese hijastro se ha creado un vínculo de afectividad, vale decir, ese hijastro lo trata como madre, lo trata como padre, eventualmente sus hijos lo tratan como abuelo, y existe un vínculo de familiaridad muy fuerte, de afectividad muy fuerte, y que, por ejemplo, este conviviente, este cónyuge que falleció, que nunca tuvo un hijo, nunca tuvo un hijo, pues haya creado ese vínculo de padre a hijo, claro, en este caso es hijastro o hijastra, ¿no? Y este último puede tener alguna vocación hereditaria, pero claro, es sustentado en una afectividad y que naturalmente debería haber algún tiempo y que se pueda probar. En ese tiempo, por ejemplo, que haya sido un menor de edad, ¿no? Que el hijastro vino a vivir siendo muy, muy niño y que ese vínculo se creó muy fuerte y que siempre se cumplió con los deberes de alimentación, de cuidado, ¿no? De cobijo, que pueda darse propiamente en una familia. Yo, por ejemplo, participo de que pueda existir una vocación hereditaria en esos supuestos, siempre que puedan aparecerse las circunstancias que en la ley deberían establecerse. En nuestro país, pues hablar de eso no tiene ningún sustento legal, pero por ejemplo en la legislación norteamericana, específicamente en el estado de California, por ejemplo, se reconocen a los hijastros, pero claro, bajo ciertos escenarios, bajo ciertas cualidades, bajo ciertos requisitos, en este tipo que pueda darse en familias ensambladas o reconstituidas. Otros supuestos que puedan sentirse, por ejemplo, o también aparecerse, y cómo se podría dar una vocación hereditaria, es, por ejemplo, cuando hay casados o hay una unión de hecho, pero al mismo tiempo hay una segunda familia, ¿no? Hay una familia paralela que vive coetáneamente y, por ejemplo, casados, hay esposa, hay padres, hay hermanos,
o en su defecto, si son ya paralela, un casado con hijos y hay una segunda familia, una conviviente con hijos, puede ser en otro lugar o lo que fuese, ¿no? ¿Cómo es que al fallecimiento de este causante o de esta causante, cómo se dividirían los bienes? Claro. Si es que el que fallece es el que tiene la familia paralela, ¿no? El causante es el que tiene la familia paralela, pues evidentemente heredará, en principio, la cónyuge o la conviviente que hay la unión de hecho, heredarán los hijos de esa primera familia, pero al mismo tiempo, si en la segunda familia hay hijos, también heredan los hijos de esta segunda familia, ¿no? O de la tercera familia, o de la cuarta familia, o de la quinta familia. En el tema familiar, a veces nos quedamos cortos hablando sobre esos escenarios. Entonces, aquí ya es la pareja de la segunda familia, naturalmente no hay vocación hereditaria, ¿no? No se ha previsto, por ejemplo, la asignación de alguna entrega de algún bien, por ejemplo, por los años que estuvieron propiamente dichos. Es decir, esa convivencia impropia que pueda darse, ¿no? Entre una persona, no genera ningún derecho de vocación hereditaria. En el caso brasileño, por supuesto que lo genera, ¿no? Claro, hay que ver también ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, pueden darse aquí que aparecen vocaciones hereditarias, claro, algunos un poco excluidos, y que ¿cómo se podría solucionar eso? Bueno, siempre he dicho, el testamento con el legado o disposiciones de bienes testamentarios, pero básicamente el legado empieza a aparecer aquí como una forma de resarcir o empieza como una forma de poder reconocer algún derecho patrimonial luego del fallecimiento del causante, ¿no? En el caso ya de los casados o los que tienen una unión de hecho con una familia extendida, por ejemplo, un casado que tiene hijos, esposa, pero vive con los padres, vive con los hermanos, vive con los cuñados, vive con los suegros, ¿cómo se da esa vocación hereditaria? Bueno, sencillamente, si hay hijos y esposa, los padres no heredan, los hermanos no heredan, los familiares en línea colateral no heredan, no tienen la condición de forzoso. Sencillamente en ese escenario se reconoce la vocación hereditaria de los hijos y de la esposa. Si es que el causante quisiera, bajo ese contexto de afectividad con la familia extendida, a los padres, al primo, al abuelo, dejarlo algo, pues no habría que dejar una sucesión intestada, habría que hacer un testamento y en ese testamento dejarlo como legado o disponerlo como tercio de libre disponibilidad, ¿no? En otro escenario tendría que hacerse transferencias a título gratuito bajo ese marco de disposición del tercio de libre disponibilidad. Eso son los posibles escenarios que podrían aparecer y las posibles soluciones que podrían aparecer en este contexto de familias ensambladas o reconstituidas, o de familias paralelas, o de familias extendidas, ¿no? El tema de la familia nuclear, normalmente los problemas son entre hermanos, son ellos mismos los problemas de división. En el caso del soltero, pues los padres no tienen casi con quién discutir la forma de la herencia. Claro, salvo que los padres, papá, mamá, terminen peleándose o terminen haciendo controversia por la forma como se va a dividir los bienes de este causante. Ya un soltero también puede encontrarse con una familia ensamblada, ¿no? Por ejemplo, un soltero con familia ensamblada, por ejemplo, un conviviente, unión de hecho no reconocida, un soltero que no tiene hijos, que tiene una pareja divorciada, su pareja es divorciada y que tiene hijos, o su pareja soltera y que tiene hijos, ¿no? Una unión de hecho, por ejemplo, ¿y cómo es la división de la masa hereditaria? Bueno, obviamente tendría que en ese escenario pues hacerse todo un proceso de reconocimiento de unión de hecho para que la convivienta pueda heredar, y si es que existen padres vivos aún, pues pueda heredar en concurrencia con los padres. Si no existiese ninguna declaración de unión de hecho, son los padres o los abuelos de vivir estos los que tendrían vocación hereditaria, y ante la ausencia de esto podrían aparecer los parientes colaterales y se deja de lado a esta pareja con quien se vivía, con quien se tenía la familia ensamblada, y no tiene ningún tipo de vocación hereditaria mientras no se haga un reconocimiento
en este caso, ante el fallecimiento del causante, un reconocimiento judicial, porque ya el caso del reconocimiento notarial queda totalmente descartado, ¿no? En el caso de en el escenario, pues la forma de un soltero con familia ensamblada que no hay una unión de hecho debidamente reconocida, quedará el reconocimiento de la unión de hecho para que pueda tener alguna vocación hereditaria. Si no, no va a poder declararse la herencia de esta pareja que es sobreviviente y que eventualmente con hijos. Claro, aquí está descartado también el tema del hijastro, salvo que el soltero o la pareja soltera en su momento pues lo haya dispuesto de sí a bien en forma de legados o haya dispuesto en forma de transferencias a título gratuito. Ahora, también puede darse el caso de un soltero que tenga familias paralelas, ¿no? Es decir, que tenga pluralidad de convivencias simultáneas y eventualmente ninguna de ellas inscrita, ninguna de ellas reconocida en los registros públicos. Ahí también podría aparecer incluso hasta un conflicto de uniones de hecho posterior a ser declaradas, ¿no? Recuerden que una vez que se inscribe una unión de hecho en el registro, no hay forma alguna que se pueda inscribir una segunda unión de hecho en forma paralela, ¿no? Porque una excluye a la otra, ¿no? Entonces, bajo esa línea, por ejemplo, un soltero con familia paralela, pues si ninguna ha sido declarada, y si tiene descendientes, pues serán sus descendientes los que heredarán. Si no hay hijos, no hay nada de ellos, serán los ascendientes, los padres, los abuelos. Y si no hay estos, serán los parientes en línea colateral, ¿no? Entonces, pero también ahí puede surgir un problema. ¿Qué pasa si una de las dos convivientes inicia el procedimiento de declaración de unión de hecho? Y es justamente la segunda familia, la segunda pareja, la que empieza a hacer el proceso y gana ese proceso y se le declara la unión de hecho. Y luego la otra pareja decide hacer su procedimiento de declaración de unión de hecho para los temas hereditarios, ¿no? Ya si llega al registro público, al registro de personas naturales, al registro personal en específico, llega la declaración de esa unión de hecho, ¿no? De la segunda pareja, pues esta habrá excluido a la primera pareja. Y si quieren discutir sobre la nulidad de esa eventual declaración de unión de hecho, pues tendrá que hacerse judicialmente y el problema se agrandará muchísimo más, ¿no? A ese tipo de situaciones, fíjense que las respuestas no son las más apropiadas a nivel legal y tampoco hay respuestas que la ley ya los dé en forma contundente. Lo cierto es que se enfrascarán en un proceso y en unos líos legales muy fuertes, aparte de los líos emocionales que habrán aparecido en este caso de convivencias simultáneas, no declaradas, y donde el tema de la división de la masa hereditaria no puede ser, puede darse el caso que no sean ninguna de las dos parejas las que tengan vocación hereditaria y más bien sean los padres, o eventualmente termine siendo hasta los primos, hasta los sobrinos, y de repente ninguno de ellos y termine siendo la beneficencia pública la que quedó con la herencia, ¿no? En todo ese escenario se podría ello. Pero bien puede darse el caso de un soltero con familia extendida, un soltero sin hijos, con unión de hecho, sin padres, con abuelos, ¿no? En este caso, un soltero sin hijos, con una unión de hecho no declarada, en este caso, precisarlo, una convivencia no declarada, no hay padres con abuelos, ¿quién eran? Los abuelos, ¿no? Salvo que esa convivencia, que ya puede catalogarse por unión de hecho, sea previamente declarada y pueda hacer una petición de herencia en forma posterior, o se espere que se haga una declaración de sucesión intestada y puedan ser estos convivientes que también tengan derecho a heredar. No olvidemos que la conviviente y la cónyuge heredan en concurrencia con los ascendientes o descendientes, y ante la ausencia de descendientes y descendientes lo hacen en forma exclusiva y excluyen naturalmente a los en línea colateral. Pero aquí sí, fíjense que toma un factor muy importante y toma una importancia vital el tema del reconocimiento de la unión de hecho, sobre todo para efectos sucesorios, cuando estamos en estos supuestos de familias extendidas, de familias paralelas, de familias ensambladas, ¿no? La ley debería dar una respuesta mucho más contundente, sobre todo en estos aspectos de familia, ¿no? La ley no lo ha hecho. Yo creo que sí se requiere alguna reforma legislativa en cuanto a estos escenarios, sobre todo en el campo del derecho de sucesiones, que el derecho de sucesiones no ha contemplado una ventaja o un reconocimiento a algunos supuestos, a algunos casos, donde la efectividad, sobre todo que es lo que marca en el campo familiar, también tenga un supuesto de vocación hereditaria.
claro, con algunos requisitos más, con algunas condiciones más que permitan desarrollarse de mejor manera estas divisiones de masas hereditarias, sobre todo, y no aparezcan personas que no hayan tenido ningún vínculo afectivo a tener una vocación hereditaria respecto de otros que sí podrían encontrarse en mejor condición de poder ser herederos. En materia sucesoria, ¿no? Si podemos hablar en general, la ley concede derechos sucesorios a los hijos, cónyuges, padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, nietos, según cada caso, ¿no? La sucesión intestada y la legítima solo se otorgan a quienes tienen lazos de sangre o adopción, con la salvedad del cónyuge o la unión de hecho reconocida. La ley no reconoce derecho alguno a los hijastros, a las hijastras, a los padrastros, a las madrastras, a las concubinas impropias, ¿no? Creo que sí debería menos hacerse algunos supuestos en las que los hijastros, hijastras, padrastros, madrastras, concubinas impropias, o en el caso de escenario de familias paralelas, pueda hablarse sobre alguna vocación hereditaria bajo unos supuestos, o por lo menos la entrega de algunos bienes bajo determinados supuestos, ¿no? Tratar de taparse o de negarse la existencia de esos escenarios es básicamente no reconocer la labor fundamental que tiene el derecho, que es solucionar los conflictos sociales y sobre todo solucionar los conflictos familiares que puedan darse y dejar reglas claras, escenarios claros en cuanto a vocaciones hereditarias, ¿no? Por ejemplo, no se ha establecido en el caso de la cónyuge que cuando ya estos están separados bajo ciertos años, por ejemplo, alguno de estos ya no tenga ningún tipo de vocación sucesoria. Muchas personas que han sido casadas en algún momento siguen por años siguiendo casadas, que no se han divorciado, pero que ni siquiera conocen dónde están los excónyuges, no tienen ninguna noticia de estos, pues siguen con el estado civil de casados y pueden aparecer estos a ser herederos en un escenario donde pueden ser otras las parejas que pueden ser los herederos de los mismos. Eso, por ejemplo, la ley tampoco ha dicho absolutamente nada y que yo creo que se requiere una reformulación, una innovación en la ley que pueda atacar o pueda resolver estos escenarios, a veces tan grises y tan oscuros, que puedan presentarse al momento de la división de las masas hereditarias. Un mecanismo de respuesta, y lo he repetido casi durante toda esta pequeña exposición, es que los legados y la sucesión a título particular han sido como mecanismos de respuestas a otros contextos, a estos contextos de familias complejas. El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuges puede disponer hasta el tercio libre de sus bienes, ¿no? Hasta el tercio de sus bienes. Ahí le queda, claro, siempre que lo haya hecho por testamento o siempre que lo haya hecho por actos o negocios jurídicos intervivos, ¿no? Porque si no dejó testamento y no lo ha hecho bajo el escenario de actos o negocios jurídicos anteriores e intervivos, sencillamente, pues en el tema de la sucesión intestada ya no podemos hablar de tercio de libre disponibilidad que pueda hacerse a otros. Ya serán los herederos los que tendrán la decisión de hacer entregas de haberes herenciales eventualmente. El que solo tiene padres u otros ascendientes puede disponer libremente hasta la mitad de sus bienes, ¿no? Claro, si no hay ninguno de esos escenarios del 725 y 726, es decir, no hay ascendientes, descendientes, padres o descendientes, puede disponer la totalidad, dice la norma, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que puedan responder ante situaciones como estas, ¿no? Si uno es soltero y tiene, por ejemplo, una familia compleja, tiene algún escenario de familia extendida, paralela, ¿no? Reconstituida, puede eventualmente recurrir, si ve que la ley no tiene una respuesta o ve que la ley no lo contempla a estas personas como que tengan vocación hereditaria, los legados serán un escenario perfecto de poder reconocer esos escenarios, pero claro, que harán en tanto el causante en vida lo haya decidido, lo haya dispuesto y lo haya firmado naturalmente. En el caso de familias ensambladas, ¿no? El Código Civil dice que en caso de concurrencias de hermanos de padre y madre con medios hermanos, ¿no? Es decir, los hijastros para alguno de ellos, aquellos recibirán el doble de porción que estos. Claro, el doble de porción que estos, en tanto, pues, los hijastros no tienen vocación hereditaria respecto de uno de los cónyuges. Esa es la razón puntual.
El caso que se ventiló y que usé para definir un poco mi familia fue el caso Scholz, ¿no? En el expediente 9332-2006, que si bien no se discutió un poco el tema del derecho sucesorio, sí se ha hablado un poco ya, se dejó un poco sentar algunas bases sobre los derechos que pueden tener en trato algunos hijos. Y fíjense aquí, vinculado básicamente al tema de los hijastros, ¿no? El tribunal dijo en este caso, ¿no?, fundamento de la sentencia, debe tomarse en cuenta, entre otros aspectos, la protección de la familia y derecho a fundarla. Esto último no puede agotarse en el mero hecho de poder contraer matrimonio, sino en el de tutelar tal organización familiar, protegiéndola de posibles daños y amenazas, provenientes no solo del Estado, sino también de la comunidad y de los particulares. Tal facultad ha sido reconocida por tratados internacionales de derechos humanos referidos en los fundamentos precedentes 4, 5, los que han pasado a formar parte del derecho nacional de conformidad con el artículo 55 de la Constitución. Sobre la tutela especial que merece la familia, más aún cuando se trata de familias reconstituidas, en donde la identidad familiar es mucho más frágil debido a las propias circunstancias en las que éstas aparecen, la diferenciación de trato entre los hijastros y los hijos deviene arbitraria. Así, de los actuados infiere que existe una relación estable, pública y de reconocimiento que determina el reconocimiento de este núcleo familiar al que evidentemente pertenece la hijastra, ¿no? Bajo este escenario y bajo este contexto, les decía, ¿sería posible hablar en algún escenario un posible derecho de vocación hereditaria de un hijastro o de una hijastra? La respuesta es sí, ¿no? En tanto, se puede haber una relación estable, pública, de reconocimiento, entiéndase, de afectividad, ¿no? Que se reconocen padre a hijo, ¿no? Que se puedan establecer ello para que puedan hablarse eventualmente de un derecho de vocación hereditaria, ¿no? O tener una liberalidad en cuanto al legado mucho mayor a lo que puede permitir la norma eventualmente. Eso he tratado de describir posibles escenarios en cuanto a la división de la masa hereditaria, cómo se haría, pero también en el tema del derecho sucesorio aparecen otros problemas y básicamente vinculados a la filiación en los temas de petición de herencia y en los temas de herencia, ¿no? Hay muchos casos donde se ha visto falta de reconocimiento a los hijos, donde se ha visto la pérdida de la partida de nacimiento de los hijos, no hay cómo demostrar el vínculo, ¿no? Hay errores materiales en las partidas, ¿no? Que muchas veces al momento de hacer una sucesión intestada tenemos el escenario de ser 5 los herederos o 5 los posibles herederos, pero fíjense que algunos no están reconocidos, ¿no? O algunos de ellos no tienen partida de nacimiento, o algunos de ellos sus partidas de nacimiento presentan errores y hay que hacer los procesos de rectificación de partida, hay que hacer los procesos de filiación del tema de reconocimiento de paternidad, luego hay que hacer las demandas de petición de herencia y etcétera, etcétera. Nos enfrascamos en múltiples y sucesivos problemas mucho más complejos que otros en ciertos escenarios. Yo siempre he dicho que cuando los herederos reconocen y admiten que puede tenerse una respuesta distinta, aparece lo que yo denomino las entregas de haberes herenciales, no las donaciones. A ver, me explico. Hay escenarios donde se ha visto que de los 5 herederos, por ejemplo, solo está bien la partida de 1 o 2 herederos, ¿no? No fue casado con mamá o papá, no fue, las partidas de mis hermanos no han sido firmados por él, las partidas de mis hermanos presentan errores, no están bien los nombres, ¿no? No hay documentos que pueda probar el error evidentemente. Entonces tenemos el problema de que primero tendría que ir a la rectificación de partidas y todo ello. Pero solo están 2 para ser declarados herederos. Ahí yo insisto que si es que estos 2 pueden acordar con los demás miembros de la familia que tienen vocación hereditaria, podrían hacer que estos 2, que están toda la documentación y que pueden demostrar la afiliación, puedan ser los únicos herederos. Ya cuando estos reciban los bienes, o sean declarados herederos como herederos universales, tengan que hacer estos la división de la masa sucesoria.
Pero el error común que se comete es que estos lo hacen vía donación, ¿no? Son declarados herederos y al hermano que no pudo ser declarado heredero le hacen una donación. Yo insisto que no es donación el acto correcto, sí es una liberalidad, pero no una donación. ¿Por qué no una donación? Porque una donación no es otra cosa que la disposición de tu patrimonio propio, de tu patrimonio personal, ¿no? De lo que tú has obtenido producto de una transferencia. Claro, aquí me pueden decir otro, pero aquí hay una transferencia legal. Sí, pues, pero una transferencia legal que no fue a todos, que solo fueron a los dos que estaban bien las partidas. Entonces, lo que pueden hacer estos dos que estaban bien las partidas a los demás es hacerle una entrega de haber herencial en la que puedan decir, ¿no? Fulanito de tal también es mi hermano, que por situaciones ajenas no pudo ser declarado heredero, pero que nosotros lo reconocemos como hermano, ¿no? Y a fin de evitar cualquier tipo de controversia, cumplimos con hacerle la entrega en calidad de entrega de haber herencial a título gratuito de estos bienes que le correspondían por ser heredero, ¿no? Que cualquier cuestionamiento a nivel registral, que puedan decir, oye, esto es una donación, que lo califiquen como gusten, pero sí el acto jurídico tendría que probar lo que en efecto es, ¿no? Y una entrega de haber herencial, dicho de esa manera, pues digo, hasta el tema de la revocación, hasta el tema de la reversión, es mucho más difícil discutirlo en un proceso judicial, porque no estás en una donación, estás en una entrega de haber herencial, que es una liberalidad, cierto, pero que vas reconociendo que esas propiedades eran de ese otro heredero, que por alguna razón no pudieron ser declarados herederos conjuntamente con uno. Entonces hay que mirarlo, esta respuesta de entregas de haberes herenciales, como una respuesta para poder evitar futuros procesos de petición de herencia, ¿no? Conformidades en cuanto a lo que se hizo, futuros procesos hasta incluso de denuncias por haber declarado falsamente en el procedimiento judicial o notarial que eran los únicos herederos, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en consideración, y yo creo que esta entrega de haber herencial como acto jurídico denominado así, y que se puede ser escriturado así, ¿no? Pueden responder a estos temas de falta de reconocimiento, o pérdidas de partida de nacimiento, errores en las partidas, pero claro, siempre que exista un consenso, siempre que exista voluntad entre todos los herederos, y que quienes vayan a ser declarados herederos cumplan con esa misión de reconocer la herencia a estos últimos, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo creo que pueden darse algunas respuestas a los conflictos y a los problemas de derecho sucesorio que normalmente se pueden presentar. Que claro, nos quedamos cortos porque el escenario es mucho mayor, ¿no? Yo creo que aquí la norma exige puntualmente de que esta sea modificada y eventualmente ir ya contemplando no solo a la familia nuclear o con los integrantes de una familia nuclear como que tengan los únicos vocación hereditaria. Podríamos ver también a los otros tipos de familia, ¿no? Al fin y al cabo hay un vínculo de afectividad, al fin y al cabo hay un vínculo de reconocimiento, un vínculo de estabilidad, un ejercicio público, de un status quo público, ¿no? Que requieren ser protegidos y tutelados y evitar que ante estas posibles falencias de no reconocerlos no aparezcan otros pretendiendo vocaciones hereditarias que no la tienen, porque de repente no había ningún tema de afectividad, no había un tema de un vínculo, ¿no? Primos, tíos, que muchas veces se olvidan de los otros familiares y que muchas veces quieren reclamar una herencia en aquellos casos donde no había afectividad y no había reconocimiento como tal, ¿no? Esos son casos sí que creo que habría que ver cómo los empezamos a controlar. Yo les agradezco mucho todo el tiempo que hayan podido prestarme el día de hoy. Créanme que este es bastante complejo a su vez, Carlos, sobre todo porque yo creo que a veces nos quedamos, les decía, bastante limitados en cuanto a lo que en la realidad sucede, ¿no? La realidad ha superado y el tema del derecho a familia, vinculado al derecho a sucesiones, ha superado largamente lo que hoy en día el Código Civil tiene regulado como tal, y yo creo que se requiere ciertas modificaciones legales para poder abarcar y poder abordar estos temas que el día de hoy hemos hablado, y sobre todo en aquellos casos donde quedan algunos escenarios vacíos. Les agradezco mucho la atención y me someto a todas las preguntas que ustedes quisieran hacerme. Muchas gracias. Y nuevamente mi agradecimiento a los amigos de CEFOCAP. Un fuerte abrazo para todos ellos. Muchas gracias también a usted, doctor. Recordarles también a los participantes, quienes deseen hacer
hacer su consulta lo pueden realizar mediante el chat o también levantando la manito. A ver, estimados participantes, por favor, quien desee hacer una consulta lo puede realizar levantando la mano o también escribiéndonos al chat. Doctor, ¿me escucha? Claro que sí. Tenemos una pregunta de la doctora Yasmín que dice: doctor, buenas tardes. ¿Cómo puedo garantizar una pensión alimenticia a un hijo de hecho no reconocido por el de Causante en este caso, ¿no? No, estamos hablando de un hijo alimentista, ¿no? Estamos hablando de un hijo alimentista. Si quisiéramos garantizar esa pensión permanente, yo diría que primero tendríamos que empezar por la filiación, por la demanda de filiación y eventualmente el hecho de poder, más que garantizar una pensión alimenticia, garantizar los derechos sucesorios de este hijo, ¿no? Porque ya ante la ausencia del causante, que tenía la obligación personalísima de poder asistir con los alimentos a esta persona que por ley está obligado, ante su fallecimiento, pues sencillamente va a empezar a desaparecer esa obligación alimenticia y más bien nacerá el derecho sucesorio de este hijo alimentista. Claro, eventualmente su posibilidad de poder concurrir va a radicar en que primero se haga una filiación, una demanda de filiación, y luego, eventualmente, si se ha hecho la sucesión intestada o existiese un testamento, evaluar si es que estos perjudican o no a la vocación hereditaria de este hijo luego de haberse declarado la filiación. Y si se hizo una sucesión intestada, por ejemplo, eventualmente hacer una petición de herencia, y si hubo un testamento en el que no se lo contempló, eventualmente pedir una reducción de las cláusulas testamentarias para que se le pueda reconocer la herencia a este hijo, claro, pero todo pasa previamente por un reconocimiento. Hablar de una pensión vitalicia, eterna, después del fallecimiento del causante, bueno, es salvo que testamentariamente el causante lo haya establecido en su testamento y haya establecido la forma y a recursos y, digamos, qué recursos a cargo van a cubrir eso, podría hablarse de ello. Pero si no fue reconocido, no hubo nada, ya falleció, pues habría que empezar a hablar de la demanda de filiación y eventualmente luego evaluar la petición de herencia, a menos de que los otros coherederos, los otros hermanos, digámoslo así, o la esposa, tomen la decisión de hacerle una entrega voluntaria del haber herencial que les refería en la última parte de la exposición, ¿no? Donde perfectamente estos podrían decir, bueno, esta parte es la que le corresponde y aquí le firmamos y le hacemos entrega de su haber herencial y dejamos zanjado cualquier inconveniente que pueda aparecer. Esa sería mi respuesta, Yasmín. ¿Algún participante que sí, leo lo de Jessica López. Sí, tenemos una pregunta, doctor. Dice: buenas noches. ¿Cuál era el acto jurídico que debería realizar los sucesores reconocidos cuando no han participado todos los herederos? Entiendo que ello únicamente aplicaría en los casos de pleno acuerdo entre todos los herederos. Claro, funcionaría en el caso que los que han sido los sucesores reconocidos, ellos sí tendrían que estar de acuerdo en la totalidad, ¿no? No podría faltar ninguno de ellos, a menos de que alguno de ellos quiera disponer solo en acciones y derechos.
Pero si usted dice que entiende que ello únicamente aplicaría en el caso de pleno acuerdo entre todos los herederos, debo entender que eso se refiere entre todos los herederos reconocidos, porque ellos son los que van a firmar. Los herederos no reconocidos tendrían que aceptar la entrega de la parte que le quieren dar o irse a un proceso judicial. Igual, siempre hay ese riesgo, pero claro, antes de hacer ello, siempre se sugiere que estén, antes de que se reconozca solo algunos de ellos, todos los que tienen vocación hereditaria estén de acuerdo, ¿no? O en algún momento, pues acepten la entrega de haber herencial. Pero en la última parte de Jessica, yo solo le diría que estaría en pleno acuerdo todos los herederos reconocidos, porque finalmente ellos son los que van a firmar. Se corre el riesgo de que se declaren a unos cuantos y no se declaren a todos, y estos unos cuantos se desaparezcan. Se corre ese riesgo. Claro, ahí habría que hacer algunos cuidados mucho mayores para que eso no suceda, ¿no? Por ejemplo, que la declaración de la sucesión intestada, el día que se va a dar, el día que se va a hacer la declaración de sucesión intestada, ese mismo momento también se haga la división y la entrega de haber herencial, por ejemplo, ¿no? Porque si no uno se puede oponer al procedimiento y el procedimiento se cae si, por ejemplo, fuese a nivel notarial. Participantes, si alguien más desearía hacer una pregunta, lo puede hacer ahora, si no, también para dar por finalizado el curso. Parece que no hay más preguntas. Yo voy a remitirles las diapositivas, algún material adicional, la sentencia que he referido hoy, algunas cosas vinculadas también al registro público. Voy a remitirlos en el material complementario a lo que se ha hecho el día de hoy. Les agradezco mucho a todos. Nuevamente, un fuerte abrazo a todos los amigos de CEFOCAP y a todos los que tuvieron la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Que Dios los bendiga, cuídense y a seguir cuidándonos en estas situaciones que estamos pasando. Muchísimas gracias también a ustedes. Cuídense, un buen fin de semana.